Miro mis manos. Es lo primero que hago cada mañana, antes de mirar el cielo, antes de escuchar si María ya encendió el fuego. Las miro como quien lee un mapa antiguo, porque en estos surcos que la tierra abrió sobre mi piel está escrita toda mi vida. Los nudillos hinchados, las uñas partidas, las grietas que ya no cierran ni en verano, manos de 30 años que parecen de 60, manos que sembraron trigo en un suelo que no me vio nacer. Afuera, el viento de la pampa hace lo que hace siempre. Pasa sin encontrar un árbol donde detenerse, sin una montaña que le recuerde de dónde viene, y silba largo, largo, como si arrastrara consigo todas las voces de los que ya no están. Ese silbido tiene un peso. Cierro los ojos y no huelo el trigo, no huelo el pan que María amasa, huelo otra cosa, huelo la humedad, huelo el barro podrido de mi casa en Rovigo, el olor a agua estancada que subía del río, ese olor a desesperación que uno lleva pegado a la ropa, aunque cruce un océano entero para dejarlo atrás. Porque hay olores que no se lavan, se quedan en el fondo del pecho, esperando el momento de un silbido de viento para volver. ¿Qué significa arrancarse a uno mismo de la tierra donde están enterrados los huesos de tus abuelos? Yo lo sé ahora, con las manos abiertas frente a la ventana. Significa arrancarse las raíces de la propia sangre. No es una decisión que se toma con la cabeza, se toma con el estómago vacío, se toma escuchando el llanto de un hijo que no entiende por qué ya no hay nada en la mesa. Yo tenía 4. Tenía a Teresa, la mayor, que ya sabía coser con esos dedos pequeños. Tenía a Lucía, que cantaba sin saber que cantaba. Tenía a Francesca, callada como su madre, mirándolo todo con esos ojos grandes. Y tenía al pequeño Mateo, que aún no caminaba firme y se aferraba a mi pierna como si yo fuera la última cosa sólida del mundo. 4 bocas, 4 razones para no morir y 4 razones para no dejarlos morir. Un hombre puede aguantar el hambre propia, puede apretar el cinturón y masticar la nada y decirse que mañana será distinto. Lo que no puede aguantar un hombre es ver el hambre en la cara de sus hijos y no tener con qué taparla. Eso te rompe por dentro de una manera que no se arregla. Y por eso me fui. No por aventura, no por sueño, no por esas historias doradas que contaban algunos. Me fui porque quedarme era ver morir despacio a los míos, y yo no había venido a este mundo para eso. Déjenme volver entonces al principio, porque la memoria de un viejo es como el río Po, no va derecho, se desborda, vuelve sobre sí misma, deja barro en las orillas. El Véneto de mi infancia no era pobre por naturaleza. La tierra del Polesine era buena, negra, generosa, cuando el río se portaba bien. Pero el río casi nunca se portaba bien. Yo crecí con el miedo del agua metido en el cuerpo. Cuando el Po crecía, se llevaba todo. Los sembrados, los animales, a veces las casas, a veces las personas. Recuerdo el año de la gran inundación, cuando el agua entró en el pueblo de noche y las mujeres subieron a los niños a los techos y los hombres rezábamos y maldecíamos al mismo tiempo, que es lo único que sabe hacer un campesino cuando la naturaleza le muestra que él no manda nada. Después del agua venía el barro, y después del barro venía el hambre, y con el hambre venía esa enfermedad que se comió a media región, la pelagra. La llamábamos así, aunque muchos no sabían ni nombrarla. Empezaba con la piel, que se ponía áspera y roja donde daba el sol, como si el cuerpo se quemara desde adentro. Después venía la debilidad y las tripas sueltas, y por último la cabeza, que se iba apagando hasta que la persona ya no reconocía a nadie. Comíamos polenta, siempre polenta, maíz y más maíz, porque no había otra cosa, y esa misma comida que nos mantenía vivos era la que nos enfermaba. Vi a hombres fuertes convertirse en sombras. Vi a mi vecino, que había sido el mejor segador de la aldea,
sentarse un día en el umbral de su casa y mirar la nada durante meses, hasta que la nada se lo llevó. Fue en esos años cuando empezaron a llegar las cartas. Venían de muy lejos, cruzaban el mar, y las traía el cartero como quien trae un milagro envuelto en papel. Las cartas de América. Alguien del pueblo tenía un primo, un hermano, un conocido que se había ido antes, y ese conocido escribía, y en aquellas cartas se hablaba de tierra, no de trabajar la tierra de otro, no de romperse el lomo para que el patrón se llevara la mitad de la cosecha, sino de tierra propia. Tierra que un hombre podía comprar pagándola de a poco, con lo que la misma tierra producía. En el Véneto eso era un sueño imposible. Allá la tierra tenía dueño desde hacía siglos y un campesino nacía sirviente y moría sirviente. Pero al otro lado del océano, decían las cartas, había llanuras tan grandes que no se veía el final, y esas llanuras esperaban brazos. Yo escuchaba leer esas cartas en la plaza, porque yo apenas sabía juntar las letras, y sentía algo raro en el pecho, una mezcla de esperanza y de vergüenza, vergüenza de necesitar tanto la esperanza. Se lo dije a María una noche de invierno, con los niños dormidos y el frío colándose por las rendijas. Le hablé bajo, casi al oído, porque las decisiones grandes se dicen bajo, como si al decirlas fuerte pudieran romperse. Le dije que había un barco, le dije que había un país al que llamaban Argentina, allá abajo, del otro lado del mundo, donde el invierno era verano y el verano era invierno, y donde un hombre podía llegar a ser dueño de lo que trabajaba. María no dijo nada durante un rato largo. Se quedó mirando el fuego moribundo, con las manos juntas sobre la falda, y yo aprendí en ese silencio todo lo que significa amar a alguien y tenerle miedo al futuro al mismo tiempo. Después me preguntó por sus padres, por los míos. Me preguntó quién iba a cerrarles los ojos cuando les llegara la hora, si nosotros estábamos al otro lado del mar, y esa pregunta, esa sola pregunta, me dolió más que todo el hambre junta, porque no tenía respuesta. No la tengo todavía. La despedida de mis padres es la herida que nunca cerró. Mi padre era un hombre de pocas palabras, de esos que dicen más con las manos que con la boca. El día que le anuncié que nos íbamos, no lloró, no gritó, no me pidió que me quedara. Solo asintió despacio, con esa dignidad de los viejos que ya han enterrado demasiadas cosas, y me puso la mano en el hombro. Me dijo que un padre trae hijos al mundo para verlos crecer, no para verlos irse, pero que un padre también sabe cuando la partida es la única forma de que el hijo viva. Mi madre fue distinta. Mi madre me agarró la cara con las dos manos, esas manos suyas que me habían lavado, curado y alimentado toda la vida. Y me miró como si quisiera guardar mi cara para siempre, porque los dos sabíamos, sin decirlo, que no habría un segundo encuentro, que aquella era la última vez, que yo me subiría a un tren y después a un barco y ella se quedaría en el pueblo hasta morir, y que entre nosotros se abriría un océano que ninguna carta podría cerrar del todo. Besé la frente de mi madre, sentí sus lágrimas cayendo sobre mis manos y me di vuelta rápido, porque si me quedaba un segundo más no me iba nunca, y a veces el amor más grande consiste en tener el coraje de dar la espalda. Cargamos lo poco que teníamos en un baúl de madera y en un par de bultos de tela. La ropa de invierno, unas pocas herramientas, la imagen de la Virgen que había sido de la Madre de María, un poco de pan duro para el camino y las semillas. Sobre todo las semillas. María envolvió unos granos de trigo de nuestra tierra en un pañuelo y los cosió por dentro de su falda, cerca del cuerpo, como quien esconde un tesoro. Me dijo que si íbamos a empezar de nuevo, algo de la tierra vieja tenía que ir con nosotros, que la primera cosecha del mundo nuevo debía nacer de la semilla del mundo viejo.
Yo no entendí del todo entonces la hondura de lo que hacía, pero la dejé hacer, porque las mujeres saben cosas que los hombres tardamos años en comprender. Y así partimos, yo con Mateo en brazos y el baúl al hombro, María con Francesca de la mano y Lucía colgada de la falda, y Teresa adelante, seria, sabiéndose ya la mayor, cargando su propio bulto sin quejarse. Dejábamos atrás el campanario, el cementerio con nuestros muertos, la casa de barro, el río traicionero. Dejábamos atrás toda una vida para ir a buscar otra que ni siquiera sabíamos si existía. El viaje hasta Génova fue el primer castigo. Días de camino, primero en un carro prestado, después a pie, después apretados en un vagón de tren que olía a sudor y a miedo, porque no éramos los únicos. Éramos miles, miles de familias como la nuestra, saliendo de cada rincón del norte y del sur, todas empujadas por la misma hambre, todas mirando en la misma dirección, hacia el mar. Y cuando llegamos a Génova, entendí que el mundo era mucho más grande y mucho más cruel de lo que yo había imaginado desde mi aldea. Génova era un hervidero. Un caos de gente, de gritos, de carros, de fardos, de idiomas que ni siquiera parecían italianos, de tan distintos. Había vénetos como nosotros, había piamonteses con sus caras curtidas, había napolitanos que hablaban rápido y fuerte, había calabreses, sicilianos, gente de las montañas y gente de la costa, todos amontonados en el puerto, esperando, siempre esperando. Dormíamos donde podíamos, en pensiones sucias, donde te cobraban una fortuna por un rincón en el suelo, o directamente en la calle, cuidando el baúl, con un ojo, mientras con el otro cuidábamos a los niños de los que rondaban, buscando a quién robar o a quién engañar. Porque de todo había en aquel puerto, gente buena perdida como nosotros, y gente mala que vivía de la desesperación ajena. Lo peor de Génova fue la inspección. Antes de subir al barco había que pasar por los médicos, y esa fila era una fila de terror, porque bastaba una enfermedad, una marca en la piel, una tos mal vista, para que te separaran de la familia y te devolvieran. Yo había escuchado historias de padres que embarcaban mientras un hijo se quedaba en tierra rechazado, familias partidas por la mitad de un plumazo, por una mancha en el ojo que el médico no dejaba pasar. Recuerdo el miedo que sentí cuando le tocó el turno a Mateo, que venía pálido de tanto viaje. Recuerdo cómo María le pellizcó las mejillas para darles color antes de que el médico lo mirara, y cómo yo contuve la respiración mientras ese hombre de guardapolvo le levantaba los párpados y le miraba la garganta. Cuando nos dejó pasar, cuando hizo el gesto de que estábamos limpios, sanos, aptos, sentí que las piernas me temblaban. No de alivio, de algo más profundo, de la conciencia de que nuestra vida entera había dependido, por un momento, del gesto de la mano de un desconocido. El barco se llamaba Nord America. Lo vi por primera vez desde el muelle y me pareció una montaña de hierro flotando sobre el agua. Escupía humo negro por su chimenea y a su alrededor pululaban cientos, miles de personas cargando bultos, buscando a los suyos, gritando nombres. Subimos por una pasarela angosta, empujados por la multitud. Y en cuanto pisé la cubierta, supe que las 3 semanas que venían no iban a ser un paseo. Nos bajaron a tercera clase, al vientre del barco, donde no llegaba casi la luz ni casi el aire. Camarotes no eran. Eran filas y filas de literas de hierro apretadas unas sobre otras, en salones grandes donde dormían decenas de familias juntas, sin más separación que una manta colgada, si alguien tenía la suerte de tener una manta de sobra. El olor lo golpeaba a uno de entrada. Olor a carbón quemado, a aceite de máquina, a cuerpos apretados, a agua salada y pronto también a vómito.
porque en cuanto el barco salió a mar abierto empezó el balanceo, y con el balanceo el mareo, y con el mareo esa miseria que iguala a todos los hombres. Las 3 semanas de travesía fueron un mundo aparte, un tiempo suspendido entre lo que dejábamos y lo que no sabíamos. De día, cuando el mar lo permitía, subíamos a cubierta a respirar, porque abajo el aire se volvía irrespirable. Nos sentábamos contra las barandas, apretados, mirando el agua infinita, un agua que al principio nos asustaba de tan grande y después nos aburría de tan igual. De noche, en cambio, abajo, en la penumbra, era cuando el barco se convertía en otra cosa. Era cuando las voces empezaban a hablar. ¿Y qué voces? Todas las Italias juntas en aquel sótano flotante. El Véneto nuestro, dulce y arrastrado. El piamontés cerrado de los que venían de las colinas. El napolitano cantarín que contaba historias hasta hacernos olvidar el hambre. El siciliano que sonaba casi como otra lengua. Al principio cada uno hablaba lo suyo y no nos entendíamos del todo. Pero el miedo es un idioma que no necesita traducción. En pocos días, aquel coro de dialectos se volvió una sola voz. Compartíamos el pan duro, compartíamos el agua racionada, compartíamos los rumores sobre cómo sería la Argentina, cada uno inventando un poco porque nadie sabía nada. Un piamontés viejo, que iba a reunirse con un hijo, me contaba de las llanuras de Santa Fe, de un trigo que crecía solo, decía él, aunque yo sabía que ningún trigo crece solo. Pero lo dejaba hablar, porque sus mentiras nos daban fuerza. María pasaba los días sosteniendo a los niños, que se enfermaban y se recuperaban y se volvían a enfermar. Rezaba mucho. Sacaba la imagen de la Virgen y la ponía en la litera y les enseñaba a las niñas a rezar en voz baja. Y esa fe suya era el único techo firme que teníamos en medio de tanto vaivén. Yo no era tan de rezos como ella. Yo miraba el mar y le hablaba a mis muertos, que es mi forma de rezar. Le hablaba a mi padre, a mi madre que habría quedado atrás llorando, les contaba a dónde íbamos, les pedía perdón por dejarlos, les prometía que sus nietos no pasarían hambre. No sé si me escuchaban, pero hablarles me ayudaba a no ahogarme por dentro. Hubo una noche que no voy a olvidar mientras viva. Cruzábamos ya la línea del Ecuador, esa mitad del mundo donde el calor se vuelve espeso y el aire de abajo del barco se convierte en un horno. La gente subía a cubierta a dormir buscando una brisa que no llegaba. Y esa noche, en la litera de al lado, un hombre joven, un napolitano que había embarcado solo para buscar trabajo y mandar a llamar después a su mujer, murió. Se había enfermado en el viaje. Había ido apagándose de a poco, y una madrugada simplemente dejó de respirar. Al día siguiente lo envolvieron en una lona, le ataron un peso a los pies, y el capitán dijo unas palabras que casi nadie entendió, y lo dejaron caer al océano. Escuché el ruido que hizo el cuerpo al entrar al agua. Un solo ruido, seco, y después el silencio del mar tragándose a un hombre que había cruzado medio mundo persiguiendo una vida mejor y se quedó sin llegar. Nadie sabía dónde quedaba su pueblo exacto. Nadie tenía la dirección de su mujer para avisarle. Ese hombre desapareció del mundo sin dejar rastro, y su mujer, en algún lugar de Nápoles, esperaría cartas que nunca iban a llegar. Esa noche abracé fuerte a María y a los niños, y comprendí que la muerte viajaba con nosotros en aquel barco, sentada entre las literas, esperando. Comprendí que el precio del pasaje no siempre se pagaba en dinero, y sin embargo llegamos. Una mañana gris, el piamontés viejo me sacudió del hombro y me señaló el horizonte. «Tierra», dijo, «tierra». Subí a cubierta con Mateo en brazos y me apreté contra la baranda con todos los demás, y ahí estaba, una línea baja, borrosa, apenas una sombra entre la niebla. El agua ya no era azul, se había vuelto marrón, del color del barro.
porque entrábamos en el Río de la Plata, ese río tan ancho que parecía un mar de café con leche. Argentina. La palabra corrió de boca en boca por toda la cubierta, en todos los dialectos a la vez, y hubo quien lloró, y hubo quien rezó, y hubo quien simplemente se quedó mudo mirando esa costa difusa que iba a ser el resto de su vida. Yo miré a María. Ella tenía a Francesca dormida en el pecho y los ojos llenos de agua, y no nos dijimos nada, porque no hacía falta. Habíamos cruzado el océano. Estábamos vivos, los 6. Ya era más de lo que muchos podían decir. El desembarco fue otro caos, tan grande como el de Génova, pero al revés. Una junta de hombres subió al barco antes de que nos dejaran bajar, revisando papeles, mirándonos a cada uno, y un médico volvió a inspeccionarnos, porque la ley de aquel país no dejaba entrar enfermos, ni inválidos, ni ancianos que pasaran de cierta edad. Otra vez el miedo, otra vez la respiración contenida, otra vez pasar la prueba. Y cuando por fin pisamos tierra firme, aquella tierra no se quedaba quieta. Después de 3 semanas de barco, el suelo se movía bajo mis pies como si todavía navegáramos. Buenos Aires era un rugido. Gente por todas partes, carros, caballos, gritos en un español rápido y extraño que no se parecía en nada al poco italiano que yo chapurreaba. Nos hablaban y no entendíamos y no sabíamos responder. Unos hombres nos fueron ordenando, empujando la corriente de recién llegados hacia un edificio grande y raro, de forma casi redonda, sobre la orilla del río. La Rotonda, le decían, el hotel de inmigrantes de retiro. Ahí nos metieron a todos, a los cientos que bajábamos de aquel barco y de otros barcos, todos revueltos, todos perdidos, todos con la misma cara de asombro y de cansancio. En la Rotonda podíamos quedarnos unos pocos días nada más, y nos daban comida y un lugar donde dormir sin cobrarnos, que después de todo lo pasado nos pareció el lujo más grande del mundo. Recuerdo la sopa, una sopa caliente que repartían en un salón enorme donde cabían cientos de personas al mismo tiempo. Y recuerdo que María lloró al ver a los niños comer caliente por primera vez en semanas. No lloró de tristeza, lloró de esa cosa rara que es sentir alivio cuando ya te habías acostumbrado al sufrimiento. Compartimos mesa con desconocidos que en pocas horas dejaron de serlo. Una familia de piamonteses que iba al mismo destino que nosotros. Un matrimonio de gallegos que buscaban trabajo en la ciudad. Una viuda con 2 hijos que no sabía todavía a dónde ir. En aquel comedor ruidoso, bajo el techo de la Rotonda, éramos todos iguales. Gente que lo había dejado todo y que apenas empezaba a existir de nuevo en un mundo que no entendía. Ahí me busqué la vida como pude. Andaban unos agentes, hombres que trabajaban para las empresas de colonización, buscando brazos para las tierras del interior. Uno de ellos, que hablaba un italiano remendado, me explicó que allá en el norte, en una provincia que llamaban Santa Fe, había colonias donde vendían tierra a los que quisieran trabajarla, tierra que uno pagaba de a poco con lo que cosechaba. Me habló de un lugar llamado Rafaela, una colonia joven que había levantado unos años antes una empresa de un colonizador ya fallecido y donde había gente del norte de Italia como nosotros, muchos piamonteses, algunos vénetos también. Me dijo que había un tren que subía hasta allá, un tren que cruzaba la llanura durante horas y horas, y yo, que no sabía nada de aquel país, que no conocía a nadie, que apenas entendía el idioma, decidí en un instante el destino de mi familia entera, basándome en la palabra de un desconocido en un comedor lleno de gente. Así se decide todo cuando no se tiene nada. Se apuesta, se cierra los ojos y se apuesta. El tren hacia el norte fue el último tramo de aquel viaje sin fin. Nos subimos con el baúl y los bultos y las semillas de trigo cocidas todavía en la falda de María, y el tren arrancó, y por la ventana empezó a desfilar la cosa más impresionante que yo había visto nunca.
la llanura, la pampa, una planicie sin fin, verde y parda, que se extendía hasta donde alcanzaba la vista y más allá, sin una montaña, sin una colina, sin apenas un árbol. En el Véneto uno siempre tenía el horizonte cerca, cortado por los montes, por los campanarios, por los diques del río. Acá el horizonte estaba lejísimo, tan lejos que daba vértigo, y el cielo era enorme, un cielo tan grande que uno se sentía una hormiga debajo de él. Horas y horas de traqueteo, y siempre lo mismo. Tierra y cielo, algún rancho perdido, alguna vaca, algún jinete a lo lejos que nos miraba pasar. Los niños se durmieron. María miraba por la ventana en silencio y yo sabía lo que estaba pensando, porque yo pensaba lo mismo. ¿En qué inmensidad nos estábamos metiendo? ¿Cómo íbamos a hacernos un lugar en algo tan grande y tan vacío? Llegar a Rafaela fue llegar a la nada y al todo al mismo tiempo. La colonia era todavía un puñado de construcciones bajas alrededor de la estación, ranchos de barro, algún almacén, calles de tierra que el viento levantaba en polvo. El agente nos llevó a ver la concesión que nos tocaba, una porción de tierra virgen, un cuadrado de pasto alto en medio de la llanura, sin una casa, sin un pozo, sin un árbol, sin nada más que el suelo y el cielo. Me quedé parado en el medio de aquel campo que iba a ser mío, con Mateo de la mano, y sentí un vacío en el estómago tan grande como la pampa que me rodeaba. Habíamos cruzado el mundo para esto, para un pedazo de nada. Miré a María y por primera vez en todo el viaje la vi flaquear, la vi mirar el horizonte con una tristeza que me partió el alma. Pero fue solo un momento. Después se agachó, tocó la tierra con la mano, la desmenuzó entre los dedos, la olió como olían los viejos campesinos del Véneto y me dijo: «Es buena tierra, es negra, va a dar». Y con esas 4 palabras me devolvió la vida. Las primeras noches dormimos bajo un toldo hecho con las mantas y unas ramas, a la intemperie, con el frío de la noche colándose por todos lados y los ruidos desconocidos de aquella tierra manteniéndonos despiertos. No había paredes que nos protegieran, no había puerta que cerrar. Estábamos nosotros 6, solos, en medio de la llanura, bajo un cielo tan cargado de estrellas que daba miedo mirarlo. Y al día siguiente empezamos a trabajar, porque no había otra cosa que hacer que trabajar o morir. Con mis manos, estas mismas manos que hoy miro cada mañana, empecé a levantar las primeras paredes. Adobe, barro y paja, la misma técnica pobre de siempre, la que sabían mis abuelos y los abuelos de mis abuelos. Amasábamos el barro con los pies, le echábamos paja, lo poníamos en moldes, lo dejábamos secar al sol, ladrillo por ladrillo, pared por pared. Fuimos levantando un rancho de una sola pieza, donde al menos pudiéramos guarecernos del viento y de la lluvia. Teresa y Lucía acarreaban agua, Francesca cuidaba a Mateo, María cocinaba en un fuego a cielo abierto lo poco que teníamos, y yo rompía la tierra virgen con un arado prestado, arrancándole a esa llanura milenaria su primer surco. Me sangraban las manos. Se me abrían las mismas grietas que veo ahora. Pero seguía, porque detrás de mí estaban ellos, mis 4 hijos y mi mujer, y ya no había mar para cruzar de vuelta ni pueblo al que regresar. Solo quedaba hacia adelante. Sembramos el trigo del Véneto, esas semillas que María había traído cosidas contra su cuerpo desde el otro lado del mundo, mezcladas con la simiente que nos vendieron en la colonia. Enterramos en tierra americana el grano de tierra italiana y después esperamos, que es lo más difícil que hay. Esperamos bajo un sol que en verano quemaba como no quemaba nunca el sol de mi tierra, un calor pesado, distinto, que hacía temblar el aire sobre los sembrados. Y tuvimos miedo, mucho miedo, porque nos habían hablado de la langosta, de unas nubes de bichos que caían del cielo y se comían una cosecha entera en una tarde, dejando el campo pelado como si hubiera pasado el fuego.
Yo miraba el horizonte cada día con el corazón en la boca, buscando esa mancha oscura que podía arruinarnos. Rezábamos, María a su Virgen y yo a mis muertos, para que la plaga pasara de largo. Y esa vez, gracias a Dios, o a la suerte, o a lo que sea, pasó de largo. Y llegó el milagro, porque no encuentro otra palabra para nombrarlo. Una mañana salí del rancho y el campo estaba dorado. El trigo había crecido, había madurado y se mecía con el viento de la pampa formando olas, como si el mar que habíamos cruzado nos hubiera seguido hasta acá convertido en oro. Me quedé quieto, mirando. María salió detrás de mí y se paró a mi lado, y tampoco dijo nada. Los dos mirábamos aquella cosecha, la primera, la que había nacido de nuestro sudor y de nuestra semilla vieja en tierra nueva, y no había palabras. Teresa vino corriendo, y Lucía, y Francesca con Mateo de la mano, y los 6 nos quedamos parados al borde del trigal, mirando el trigo como quien mira un hijo recién nacido. Ahí supe que lo habíamos logrado, que no nos íbamos a morir de hambre, que aquella tierra, que al principio me había parecido un pedazo de nada, nos había aceptado. Segamos ese trigo con las manos, atamos las gavillas, y cuando llevé el primer grano al molino y lo cambié por harina, y María amasó el primer pan con harina nuestra, de nuestro campo, de nuestra tierra, lloramos los dos como niños. Era pan, solo pan, pero era todo. Han pasado los años, muchos. Aquel rancho de adobe de una sola pieza es ahora una casa de verdad, con varias habitaciones y un techo firme. Aquel cuadrado de pasto virgen es ahora un campo trabajado, con sus sembrados y sus animales. Alrededor crecieron otras casas, otras familias, otros colonos, y la colonia que era un puñado de ranchos junto a la estación es hoy un pueblo que se hace grande, lleno de gente del norte de Italia como nosotros, de esos que llaman gringos, con sus iglesias, sus sociedades, sus fiestas, su trabajo terco. Mis hijas ya son mujeres. Teresa se casó con el hijo de aquellos piamonteses que conocimos en el comedor de la rotonda. La vida tiene esas vueltas. Lucía sigue cantando, ahora para sus propios hijos. Francesca, la callada, resultó la más fuerte de todos. Y Mateo, el pequeño que se me aferraba a la pierna en el barco, es hoy un hombre que camina el campo con la seguridad del que nació dueño, aunque no nació dueño, aunque su padre cruzó un océano en el vientre de un barco para que él pudiera pisar tierra propia. Y sin embargo, cada tanto, sobre todo en las tardes largas del invierno de acá, que es el verano de allá, me sube desde el fondo del pecho esa nostalgia que no se cura. Extraño cosas que ni sabía que iba a extrañar. El sonido de las campanas de mi pueblo, el olor del río Po, hasta ese olor a humedad que tanto me pesaba, porque uno termina extrañando hasta lo que lo hizo sufrir. Extraño a mis padres, que murieron lejos, del otro lado del mar, sin que yo pudiera cerrarles los ojos como me lo reprochó María aquella noche de invierno hace tanto tiempo. Nunca supe siquiera con certeza el día exacto en que se fueron. Las cartas tardaban meses en cruzar el océano, y cuando llegó la noticia ya hacía mucho que estaban bajo tierra. Esa es la herida del que se va. Uno gana un futuro, pero pierde el pasado. Uno les da una patria nueva a sus hijos, pero renuncia para siempre a la propia. Yo soy de un país al que no voy a volver, y soy de un país que nunca va a ser del todo mío, porque siempre voy a hablar con acento, siempre voy a soñar en Véneto, siempre voy a tener el Po metido en el fondo del alma, aunque viva y muera junto a esta pampa sin ríos. Miro mis manos otra vez, estas manos que ahora entiendo. En estas grietas está el barro del Véneto y está el barro de Santa Fe, mezclados como se mezclaron las semillas. Está el frío de aquel barco y el calor de este sol. Está el hambre de allá y el pan de acá.
Un día no muy lejano, estas manos van a quedarse quietas y a mí me van a enterrar en este suelo, en esta tierra que trabajé. Y ahí sí, ahí por fin, voy a ser argentino del todo, porque no hay forma más honda de pertenecer a una tierra que quedarse para siempre debajo de ella. Mis huesos van a descansar acá, lejos de los huesos de mis padres, y en eso se resume toda la historia de los que emigramos. Partimos la sangre en dos. Dejamos una mitad de nuestros muertos de un lado del mar y ponemos la otra mitad del otro lado, y así, sin quererlo, sin saberlo, vamos cosiendo los continentes con nuestros propios cuerpos. Mi linaje ya no es solo italiano. Empezó italiano, allá en una casa de barro junto a un río traicionero, pero ahora está enterrado, sembrado, hundido para siempre en el suelo americano. Y de ese suelo va a seguir brotando, generación tras generación, gente que llevará mi apellido sin saber ya del todo de dónde vino, que caminará esta llanura sin acordarse del hombre que la rompió con las manos, que comerá pan sin saber que la primera harina se amasó con lágrimas. Y está bien que así sea. Uno no siembra para cosechar uno mismo. Uno siembra para los que vienen. Ese es el destino de los que nos fuimos. Ser la raíz que nadie ve. La raíz enterrada que sostiene el árbol para que otros disfruten de la sombra. Nos arrancamos de nuestra propia tierra, sangrando, para volver a echar raíces en una tierra ajena. Y en ese arrancarse y ese volver a plantarse está toda la grandeza y toda la tragedia de haber nacido pobre en un mundo que reparte mal el pan. El viento sigue silbando sobre la pampa. No encuentra montañas, no encuentra campanarios, no encuentra el río de mi infancia. Pero ahora, cuando lo escucho, ya no me trae solo el olor de la humedad de Rovigo. Ahora también me trae el olor del trigo. Y en ese olor, en esa mezcla imposible de dos tierras que solo existe dentro de mí, he aprendido por fin lo que significa ser un hombre que cruzó el mar. No se pertenece a un lugar, se pertenece a un camino. Y mi camino, con todo su dolor y todo su orgullo, empezó en un río de Italia y termina, ahora lo sé, en este puñado de tierra argentina donde mis hijos por fin caminan sobre lo suyo.